Bien, a continuación, como se anunciaba anteriormente, intervendrán Sara Lobón y Juan Moya, que fueron los ganadores del primer premio de otro de los emplazamientos de este mismo concurso en la edición de este año, en la que se planteaba básicamente cómo realizar una posible extensión de lo que es la estructura urbana de Vejer de la Frontera en un área en la que el municipio actualmente está planteándose cómo intervenir, cómo crecer hacia esa zona y cómo reorganizar lo que allí existe. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, buenos días, ya casi buenas tardes. Estamos encantados de estar aquí hoy con vosotros y, bueno, mucho más, pues, teniendo la oportunidad de contaros el proyecto que hicimos para Vejer de la Frontera para el concurso Driest House. Lo que sí nos gustaría es, en lugar de hacer una descripción literal del proyecto, contar una serie de aspectos o conceptos que en la elaboración del proyecto a nosotros nos han llamado la atención y que creemos que son importantes dentro del debate de la arquitectura tradicional. Y paralelamente ir viendo cómo estos conceptos o aspectos se van materializando en la propuesta. En primer lugar, lo primero que habría que decir es que la propuesta es una reconciliación del presente con el pasado del lugar. Y esto es una postura que lo que permite es evitar la inercia de importación de soluciones estereotipadas y bueno, que ocasionan en muchas ocasiones la pérdida de identidad o de valores culturales en los sitios donde se implantan. Las cualidades de la arquitectura tradicional aquí se utilizan para dar respuesta a nuevas demandas dentro de un área de expansión determinada en Vejer de la Frontera. Y esto es realmente el valor de la tradición, que a partir de la comprensión de todos sus ámbitos, pues nos pueda dar respuesta a soluciones que se plantean hoy día en las ciudades. Bueno, pero esta comprensión creemos que debe hacerse de una manera integral o completa como ciudad. Es decir, la ciudad está constituida por una serie de elementos indisociables e interrelacionados entre sí y bueno, los cuales en su conjunto son los que construyen esta especie de lógica urbana y de identidad. En el momento que estas partes se extraen como hechos aislados, creemos que la estructura se altera, esos vínculos se descomponen y todo esto afecta a la identidad del lugar. Por este mismo motivo, en intervenciones como la que nos ocupa, que son intervenciones de ámbito urbano, es necesaria una escala suficientemente amplia que nos permita hacer ciudad completa y atender a toda una serie de factores que intervienen en cualquier proyecto urbano. Ahora Sara nos va a explicar más concretamente cómo se materializan estos conceptos en la propuesta. Bueno, pues buenos días a todos. Sí, yo voy a comenzar hablando un poco sobre el emplazamiento que se propuso para este nuevo crecimiento urbano. Se trata de una franja de terreno situada en el borde occidental del municipio y, bueno, aparte es un emplazamiento singular, por ejemplo, por la existencia de 4 molinos de viento históricos que son parte del patrimonio industrial de Vejer o por situarse en una cima de una loma, lo que hace que sea un enclave de dominio del territorio y que a la vez se configure como ese frente urbano visible desde el propio territorio. Pero fundamentalmente, y al hilo de los conceptos que Juan acaba de comentar, son dos los puntos clave que queríamos hoy destacar respecto a este emplazamiento. El primer punto clave es su escala, es decir, es un ámbito de una escala suficientemente amplia, ya que son más de 75.000 metros cuadrados, y esto, unido al programa de usos que se nos pedía, que entendíamos también suficientemente proporcionado respecto a esta escala, son lo que permiten que la propuesta sea capaz de hacer ciudad completa atendiendo a todos sus ámbitos, desde el social, cultural, patrimonial, medioambiental.
El segundo punto clave de este emplazamiento es la falta de unidad, o podríamos decir la fractura que a día de hoy existe entre las dos realidades diferentes que flanquean este emplazamiento. Son la ciudad existente por un lado y la naturaleza por el otro. Frente a esta situación, entendíamos que era importante que la propuesta fuera capaz de crear vínculos indisolubles entre estas dos realidades y conseguir que a partir de ahora el tejido urbano funcionara como una unidad lógica e indisoluble. Dadas estas situaciones de partida, analizamos dentro del estudio 3 posibles modelos de asentamiento de cara al programa de uso respecto a este emplazamiento. El primer modelo que analizamos fue un modelo que denominábamos modelo central, que concentraba todo el programa de usos que se nos pedía en un único núcleo. Si bien este núcleo sí que podía ser completo, podía ser cohesivo, pero se ubicara en el punto del ámbito que lo hiciera, siempre iba a desatender una parte importante de ese borde o esa fractura que antes comentábamos y, por lo tanto, este fue el motivo para que descartáramos esta propuesta, ¿no? Porque ese borde seguiría funcionando como fragmentos urbanos aislados. Pasamos, por tanto, a analizar un segundo modelo que denominamos lineal denso, en el que, de cara a atender todo ese borde o toda esa fractura, el programa de uso se diseminaba en toda su longitud. La consecuencia era que esta propuesta que propusiéramos en este caso carecería en sí misma de la entidad suficiente para hacer ciudad completa, ¿no? Y esto hizo también que descartáramos este segundo modelo y llegáramos a un tercer modelo que denominábamos modelo franja. En este caso, la propuesta también asume todo ese borde o fractura para poder crear vínculos entre los tejidos, pero con una densidad que entendíamos más proporcionada y más adecuada a cada punto del emplazamiento, podía adquirir una sección mayor y en sí mismo ser un crecimiento urbano que fuera cohesivo, que tuviera entidad y que, por lo tanto, nos permitiera hacer ciudad completa. Y fue este, por tanto, el modelo que entendimos más adecuado para el desarrollo de nuestra propuesta. Si nos centramos ahora en la estructura interna de la ciudad tradicional de Vejer, tendríamos que reseñar una serie de aspectos que la convierten en un vivo recorrido escenográfico lleno de multitud de espacios de alta calidad perceptiva, lumínica, material, una alta cohesión social provocada por una estructura urbana densa y una diversidad multiescalar tanto en sus tránsitos como en su forma de propiedad. El equilibrio de todos estos aspectos, unido a la propia morfología urbana, también lo que permite es la convivencia de usos productivos y usos residenciales al mismo tiempo. Vivir y trabajar en un mismo lugar. Y esto es importante cuando la concepción del propio modelo urbano ya de por sí reduce distancia en el día a día de las personas y permite el uso del coche pues prácticamente, un nulo uso del coche, ¿no? Puesto que el coche no es más que una respuesta artificiosa a otros planteamientos urbanos donde no se sitúan a las personas como centro en su concepción inicial. En definitiva, esta doble perspectiva, tanto de ciudad completa que hemos hablado anteriormente, como de esta complejidad interna, lo que presenta es un sistema urbano, digamos, sin carencia o sin nichos vacíos. Y esto también es importante frente a su vulnerabilidad. Es decir, es menos vulnerable frente a la llegada de amenazas de grandes focos productivos, tipo turismo de masas, o la llegada de centros comerciales, o la proliferación de áreas monoresidenciales desequipadas que aprovechan estos desequilibrios en la ciudad para introducirse con mayor facilidad. Yo los comparo a veces con una especie de virus, es decir, cuando la ciudad está perfectamente engranada, es completa y está equilibrada, es más difícil que estos fenómenos se introduzcan, ¿no? Pero si existen desequilibrios o existen vacíos o carencias en puntos determinados de la ciudad, pues estas amenazas se introducen con mayor facilidad y provocan pues desequilibrios en el tejido social, como la gentrificación urbana, el reemplazamiento de usos y actividades propias de la ciudad por actividades monoproductivas de gran escala, o el desempleo o la expulsión de las clases más jóvenes, ¿no? La emigración de las clases más jóvenes.
Bueno, pues volviendo a la propuesta y al hilo de estos aspectos que Juan comentaba, ¿no? Entendíamos que era fundamental que este nuevo crecimiento urbano fuera a nivel interno completo en cuanto a los usos que lo formaran y equilibrado en cuanto a la proporción y a la distribución de esos usos. Para ello, el 50% de la superficie construida se destinó al tejido productivo de pequeña escala, de talleres, comercio, restauración y alojamientos turísticos, y otro 50% se destinó al tejido residencial, que presentaba, bueno, pues, de forma equilibrada tanto vivienda libre y protegida, vivienda unifamiliar y plurifamiliar, modelos de vivienda que estaban vinculados a esos talleres y comercios o viviendas no vinculadas. Y todo esto, unido a una gran diversidad escalar, pues lo que permite es una mezcolanza social muy rica y muy diversa. En definitiva, lo que se crea es una microescala urbana que favorece un tejido urbano democrático, porque se evitan centralidades, zonificaciones, preponderancias de unas zonas respecto a otras, y además un tejido urbano cohesivo y antropométrico, ya que las distancias entre los usos no superan lo cómodamente caminable por las personas. Pero en la propuesta, esta diversidad de usos y de escala se ve además complementada con una diversidad espacial y perceptiva. Esto, del mismo modo que ocurre en la ciudad tradicional de Vejer, es el producto directo de la adaptación a una serie de factores, como son la topografía, la climatología del lugar, la necesidad de abrir visuales al paisaje o la necesidad de crear espacios de mayor o menor grado de publicidad o de privacidad. Pero, bueno, ¿cómo se materializa todo esto, no? Bueno, pues esto se materializa en un tejido urbano donde las calles se quiebran buscando las pendientes más suaves de esa topografía, o donde las calles se quiebran para situarse en contra de los vientos dominantes y autoprotegerse, donde además estas calles quieren una sección contenida, lo que, unido al perfil dentado de la fachada encalada, crea espacios amables de sol y de sombra, donde se rompen las perspectivas y los fondos de visuales, aparecen dilataciones, aparecen adarves, azoteas soleadas con vista al paisaje, o aparecen patios frescos que permiten la ventilación cruzada de las estancias. En definitiva, se trata de un tejido urbano misterioso, sorpresivo, amable y de una gran riqueza perceptiva y una gran sensibilidad cognitiva. Y además es un tejido que favorece una forma, podemos decir, peculiar a la hora de habitarlo, ¿no? Como sucede en la ciudad tradicional de Vejer, ya que la vida y los usos privados pueden expandirse a esos espacios exteriores de adarves, de dilataciones, y crear un sentimiento de unidad entre las personas, un sentimiento de cohesión y de pertenencia al lugar. Y además se le da visibilidad a ese tejido de pequeña escala de usos productivos como comercio y talleres. Bueno, voy a comentar otro aspecto que ha sido bastante interesante para nosotros, puesto que nos ha ayudado a hacer resurgir ciertos valores identitarios del sitio o del lugar, y que tiene que ver con el propio proceso de formación del núcleo tradicional de Vejer. El núcleo histórico de Vejer de la Frontera se encuadra dentro de lo que muchos estudios de investigación denominan crecimientos espontáneos. Esto es como un núcleo que, bajo unas condiciones de límites tanto naturales como artificiales, ya sean, en este caso, murallas, pues han crecido internamente a partir de la vivienda como unidad y han ido colmatándose. Los pactos entre familias sobre la propiedad y las subdivisiones de la propiedad, digamos, de las sucesivas herencias familiares, incluso de la jurisprudencia, ha hecho que el espacio doméstico llegue a nuestros días fragmentado y con cierta diversidad. Y, consecuentemente, ha dado lugar a una morfología, unas características propias en el espacio urbano o colectivo. Pues bien, en esta forma de crecimiento, donde el espacio urbano ha sido consecuencia de la evolución del espacio doméstico, es donde nosotros hemos encontrado una fórmula para hacer resurgir los valores de la arquitectura y del lugar. Y lo hemos hecho trasplantando ese mismo proceso ahora al proceso dentro del estudio, al proceso creativo dentro del estudio. Y este mismo proceso también lo que nos ha ayudado es a borrar un poco la mano del arquitecto, de esta especie de arquitectura vernácula y anónima, que surge prácticamente como copia o reflejo de los propios perfiles topográficos.
Bueno, plantear o planear una estructura urbana que de por sí es aleatoria o es orgánica no es una tarea fácil, ya que es algo que a priori no es consecuente con ese propio proceso de formación, ¿no? Y aparte, bueno, trabajar en un espacio donde prácticamente no existen preexistencias muchas veces supone para el arquitecto una situación de dificultad o de pérdida, ¿no? Frente a estas situaciones, en el estudio desarrollamos un proceso de trabajo y de formación que, en cierto modo, emulaba o reinterpretaba ese proceso de creación de las ciudades espontáneas que Juan antes comentaba. Para ello comenzamos a trabajar a partir de la unidad mínima, es decir, de la crujía. Las crujías iban dando lugar a las viviendas, la unión de las viviendas iba conformando las manzanas y las manzanas poco a poco iban sumándose hasta dar forma a ese espacio público, ¿no? Además, esta forma, bueno, creemos que trabajar a partir de la crujía lo que ha dado a la propuesta es una gran coherencia técnica y espacial. Porque, por ejemplo, todas estas formas que antes comentábamos, ¿no?, como los quiebros, las dilataciones, los adarves, surgen a partir de esa coherencia y de esa dimensión que la crujía, por decirlo así, le imprime. Es decir, por ejemplo, vemos que los quiebros entre los quiebros de las calles, ¿no?, o los giros en las calles, pues siempre se producen en el encuentro entre dos viviendas y nunca en el centro de un plano de fachada, ¿no?, ya que no sería algo coherente. También los patios adquieren su dimensión en función a esa crujía y esas escaleras tan características de la tradición de Vejer adquieren esa forma típica en L que vemos en los patios de la mayoría de las viviendas del casco histórico de Vejer, simplemente para poder desarrollarse, ¿no?, en ese espacio de dimensión y de crujía con el que cuentan. Bueno, pues partiendo de esta forma de proceder, cada una de las viviendas y cada una de las manzanas que componen la propuesta pasó en el estudio y rotó por las manos de todos los que trabajamos en ella, ¿no? Esto nos permitió borrar, como Juan decía, la mano del arquitecto y borrar esos vicios o esos mecanismos aprendidos que inevitablemente adquirimos a lo largo del desarrollo de nuestra profesión. Además, esto consiguió pues, que todas las piezas creemos que engranaran pues, con mucha naturalidad y con mucha sutileza en el conjunto de la propuesta, ¿no? Además, bueno, por ejemplo, cuando llegábamos a un punto del espacio urbano en el que confluyen varias manzanas o confluían varias viviendas, teníamos que establecer entre nosotros mismos, en este rotar de viviendas, establecíamos mecanismos de acuerdo y de negociación para que determinar qué es lo que más favorecía a una o a otras viviendas y, en función de ello, tomar decisiones. De esta forma, bueno, pues se emula, como decíamos, ese proceso de formación de la ciudad tradicional de Vejer a la hora de trabajar de forma interna nosotros en el estudio respecto a la propuesta. Vale. Bueno, otra lección que nosotros hemos aprendido en el desarrollo de esta propuesta es la necesidad de una observación profunda de la tradición para su correcta comprensión multidimensional. Y esto tiene que ver con la necesidad de emplear cierta proporción de tiempo a la etapa de análisis y de observación, de modo que lleguemos prácticamente a visualizar un mapa mental, por decirlo de alguna manera, de su compleja lógica y ver prácticamente resurgidas en el propio lenguaje de la tradición pues, soluciones a cuestiones actuales, ¿no? Se trata un poco de visualizar esa capacidad translúcida que nos ofrece la tradición, reciclándola y reutilizándola y dejar en un segundo plano o para un segundo plano las nuevas aportaciones. Y esto tiene su sentido puesto que la tradición ha venido moldeándose en un proceso complejo a lo largo del tiempo, en un proceso largo de tiempo, ¿no? Y qué menos que dedicarle también esa proporción de tiempo adecuada para entenderla con una lectura precisa y profunda, ¿no? Es muy común que frente a problemas actuales los arquitectos a veces demos respuestas excesivamente complejas o desde la genialidad, ¿no? Cuando en esta lectura profunda, simplemente con una visualización podemos localizar pues, soluciones coherentes o sencillas frente a problemas de hoy.
Bueno, pues el acomodo de la propuesta a sus condiciones de contexto tenía que darse en un contexto que era dual y disociado entre dos realidades muy diferentes, ¿no? Por un lado, el suburbio moderno y, por otro lado, la naturaleza. Fue de la observación precisa y concisa de la tradición, como vimos, resurgido una serie de mecanismos urbanos sencillos y coherentes que lo que nos permitieron fue crear una serie de tránsitos naturales y progresivos entre la propia propuesta y estas dos realidades que la flanquean. Podemos decir que se creaba una especie de transición urbana en 3 grados. El grado 1 es la calle de encuentro con el suburbio moderno. En esta zona, bueno, pues nos encontrábamos las carencias propias de una estructura urbana de este tipo, como son la carencia de usos productivos en un tejido prácticamente monoresidencial o un trazado de calles que están pensadas más bien para el coche que para las personas. Bueno, frente a esta situación, una serie de pequeñas edificaciones de usos terciarios de pequeña escala, la localización de algunas áreas de aparcamiento y la implantación de nuevas líneas de vegetación parecen encontrar su lugar en la propuesta y conseguir casi con muy poco que todo el tejido urbano funcione de una manera global más completa, ya que se añaden usos como talleres, comercio y un trazado de calles sutilmente más quebrado, más sorpresivo, y además consiguen aminorar la velocidad del coche para garantizar una convivencia más armonizada con el peatón. Podemos decir que este grado 1 se configuraba como la antesala que precede y que predispone a adentrarse en lo que será el grado 2, que es esa estructura urbana completa, compleja, antropométrica, de la que venimos hablando hasta ahora y que es la que recrea las cualidades de la ciudad tradicional en todo su ámbito. Finalmente, el grado 3 es el contacto con el paisaje natural. Creemos que la propuesta, este paisaje natural y la propia propuesta se imbrican de una forma profunda y continua, tanto a través de visuales, desde los miradores, las azoteas, como físicamente, dada por la continuidad de las plazas y las calles del trazado urbano con los caminos naturales. De hecho, en la propuesta descartamos la idea de crear un parque como tal y nos decantamos por la reconstrucción del paisaje natural a través de una serie de caminos que surgen de la topografía, surgen de las masas arboladas preexistentes, de las escorrentías del agua superficiales y de la convivencia con los usos propios. Entendemos que la figura del parque como tal tiene su sentido en las grandes ciudades donde hay que dar aire a la mente de estas personas que viven en condiciones de hacinamiento. Pero en un enclave natural como en el que nos encontrábamos en Vejer, podemos decir que la propia naturaleza era nuestro gran parque. Bueno, ya desde una perspectiva un poco más amplia, quizá uno de los próximos retos de la arquitectura sea dar respuesta a las dificultades que está viviendo el mundo rural frente a las grandes ciudades, a las grandes urbes, ¿no? Las grandes aglomeraciones urbanas están creciendo muy rápidamente, están absorbiendo el asentamiento de grandes economías y provocando el desplazamiento de la población rural hacia la ciudad, ¿no? La centralidad económica impulsada por este concepto de aldea global también, ¿no? Se ha situado como prioridad y lo que está provocando es una homogenización urbana o procesos de homogenización urbana y territorial. Con lo cual, todo esto lo está sufriendo el mundo rural y esta situación obliga a una necesidad de reacción y de resistencia frente a esta pérdida de identidad de estos pequeños municipios rurales, ¿no? Y es aquí donde la tradición creemos que nos puede ofrecer también herramientas para paliar estos procesos. Porque nos revela, digamos, claves genéticas de cómo su identidad se ha construido en relación a su entorno y de los procesos de evolución social, cultural y costumbrista. En definitiva, nos muestra un proceso transcultural, puesto que la tradición no se ha construido o no es un reflejo purista de una civilización o pueblo, sino un reflejo de mezcolanza, ¿no? Y de un proceso complejo en el tiempo y que en este sentido nos puede dar también soluciones de cómo integrar esta interconexión cultural y cómo integrarla adecuadamente. Ya por último, también me gustaría comentar que la evolución urbana de Vejer
ha venido propiciada por un proceso de autoorganización social en el trabajo. Y el aprendizaje intergeneracional de oficios, el uso de materiales locales, ha dado como consecuencia unos recursos en activo y también como resultado un tejido urbano de escala humana o antropomórfica, ¿no? En la actualidad, el oficio artesanal ha venido sustituyéndose debido a la estandarización o la industrialización de la técnica constructiva y también por el abaratamiento de los costes iniciales de producción. Pero claro, este capital no se ha reinvertido en la zona, lo que está provocando o ha provocado que el coste a largo plazo sea mucho mayor, ¿no? No obstante, el concepto de coste final a largo plazo parece que la realidad no tiene tanta importancia como el coste inicial. Y entonces esto nos obliga a una serie de acciones de transformación urbana donde el tejido artesanal productivo ya no es que tenga que ser más competitivo, sino que tiene que tener más visibilidad e incluso incorporarlo en los propios procesos de crecimiento urbano en las ciudades. Bueno, podemos decir que la propuesta se planteaba desde su propia configuración como un modelo de resistencia frente a estas situaciones de dificultad o amenaza del mundo rural que Juan comentaba. Es decir, desde la propuesta se pretende reiniciar un proceso de crecimiento urbano basado en la transmisión intergeneracional del conocimiento de las artes y de los oficios tradicionales y de su puesta en activo. Se trata de un proceso que pretendía involucrar a los 4 molinos de viento existentes en el ámbito de la propuesta, ya que, bueno, dada su propia singularidad y la ubicación en los puntos de mayor cota del emplazamiento, podían definirse como elementos icónicos o identitarios para la vecindad. El proceso comenzaría con el molino que ocupa una posición más central, que asumiría el uso público de escuela-taller. En él, las generaciones mayores podían transmitir su conocimiento de las artes y los oficios tradicionales a las generaciones más jóvenes, de cara a crear una industria artesanal cualificada y competitiva. Los otros 3 molinos restantes irían asumiendo con el tiempo el uso de espacios de reunión para las cooperativas de artesanos y comerciantes que fueran surgiendo. Esto sería importante de cara a favorecer la autoorganización del trabajo y a involucrar a estos agentes de una forma activa en el proceso de crecimiento urbano de esta nueva extensión. Decir que creemos que se trata de un sistema que genera a corto y a largo plazo rentabilidad tanto económica como cultural y social. Desde el ámbito económico, bueno, pues aparte de generar trabajo, ¿no?, para esas generaciones jóvenes, lo que se permitía, creemos también, es crear una economía sostenida, ya que se están potenciando sectores económicos que a día de hoy se están viendo desplazados en muchos ámbitos. Desde el punto de vista cultural, se pone en valor el patrimonio, se pone en valor el uso de los materiales locales y se pone en valor el uso de la tradición. Y esto, bueno, pues creemos que es muy importante a la hora de evitar esa homogeneización territorial de la que Juan hablaba. Y a nivel social, pues se crea un sentimiento de cohesión intergeneracional, de vínculo entre las personas y de pertenencia al lugar. Por último, señalar también que, aparte de este sistema o este programa, pensamos que permite una forma de funcionamiento cíclico. Es decir, transmitir este conocimiento a las generaciones futuras podría permitir que, en el tiempo, modelos similares de crecimiento urbano fueran implantándose en otros ámbitos del mundo rural. Y con esto, bueno, pues suponer un modelo potente de cara a luchar con estas amenazas del mundo rural frente a las grandes urbes. Y ya está. Nada más. Bueno, muchas gracias.